Norma Internacional de Información Financiera 15, ingresos de actividades ordinarias procedentes de contratos con clientes. Para el cumplimiento del objetivo, el principio básico de esta norma es que se reconocerán los ingresos de actividades ordinarias para representar la transferencia de bienes y servicios comprometidos con clientes. Para el alcance, una entidad aplicará esta norma a un contrato solo si la contraparte del contrato es un cliente. Dentro del apéndice A encontraremos las diferentes definiciones que son necesarias para comprender esta norma. Un contrato es un acuerdo entre dos o más partes que crea derechos y obligaciones exigibles. El pasivo del contrato es la obligación de una entidad de transferir bienes o servicios a un cliente. Em, Ingresos son incrementos de beneficios económicos producidos a lo largo del periodo contable. Cliente es una parte que ha contratado con una entidad la obtención de bienes o servicios que dan como resultado en las actividades ordinarias de la entidad a cambio de una contraprestación. También dentro del reconocimiento vamos a encontrar tres diferentes etapas, que es la identificación del contrato, cuando la entidad contabilizará un contrato con un cliente que queda dentro del alcance de esta norma. Asimismo, eh, también hace referencia a la combinación del contrato, cuando dos o más contratos realizados aproximadamente al mismo tiempo con un mismo cliente o con partes relacionadas del cliente y contabiliza los contratos como uno solo, ¿verdad? También las modificaciones del contrato. La modificación de un contrato es un cambio en el alcance o en el precio de un contrato que se aprueba por ambas partes. Bueno, continuando con el tema, identificación de las obligaciones de desempeño. Al comienzo del contrato, una entidad evaluará los bienes o servicios comprometidos en un contrato con un cliente e identificará como una obligación de desempeño cada compromiso de transferir al cliente A un bien o servicio y B una serie de bienes o servicios distintos que son sustancialmente iguales y que tienen el mismo patrón de transferencia al cliente. Una serie de bienes o servicios distintos tienen el mismo patrón de transferencia al cliente si se cumplen ciertas condiciones descritas en la norma. Los compromisos de los contratos con clientes. Un contrato con un cliente generalmente señala de forma explícita los bienes o servicios que una entidad se compromete a transferir a un cliente. Las obligaciones de desempeño no incluyen actividades que una entidad debe llevar a cabo para cumplir un contrato, a menos que dichas actividades transfieran un bien o servicio al cliente. Distintos bienes o servicios. Dependiendo del contrato, los bienes o servicios comprometidos pueden incluir algunos que mencionaré, pero no limitarse a estos mismos. Y son A, la venta de bienes de productos, B, la reventa de bienes comprados por una entidad, C, reventa de derechos previamente adquiridos por una entidad y D, la realización de una tarea contractualmente acordada para un cliente. Satisfacción de las obligaciones de desempeño. Una entidad reconocerá los ingresos de actividades ordinarias cuando satisfaga una obligación de desempeño mediante la transferencia de los bienes o servicios comprometidos. Al cliente, un activo se transfiere cuando el cliente obtiene el control de ese activo. Obligaciones de desempeño que se satisfacen a lo largo del tiempo. Una entidad transfiere el control de un bien o servicio a lo largo del tiempo si se cumple con uno de los criterios siguientes. A, el cliente recibe y consume de forma simultánea los beneficios proporcionados por el desempeño de la entidad a medida que la entidad lo realiza. B, el desempeño de la entidad crea o mejora un activo que el cliente controla a medida que se crea o mejora. Y C, el desempeño de la entidad no crea un activo con un uso alternativo para la entidad
y la entidad tiene un derecho exigible al pago por el desempeño que se haya completado hasta la fecha. Las obligaciones de desempeño que se satisfacen en un momento concreto es si una obligación de desempeño no se satisface a lo largo del tiempo acordado en los párrafos, según los párrafos 35 al 37, una entidad la satisfará en un momento determinado. Y por último, la medición del progreso hacia la satisfacción completa de una obligación de desempeño. Para cada obligación de desempeño satisfecha a lo largo del tiempo, de acuerdo con los párrafos 35 al 37 de la norma, una entidad reconocerá los ingresos de actividades ordinarias a lo largo del tiempo, midiendo el progreso hacia el cumplimiento completo de esa obligación de desempeño. Y pues la norma nos describe el método para medir el progreso y las medidas razonables del progreso. Medición. Cuando una obligación de desempeño se satisface, una entidad reconocerá como ingresos de actividades ordinarias el importe del precio de la transacción. Una obligación de desempeño es una unidad de registro para los bienes y servicios comprometidos en un contrato con el cliente. Este registro se realizará solo en la medida en que sea altamente probable que no ocurra una reversión significativa del importe del ingreso de actividades ordinarias. También para contabilizar la contraprestación en forma de regalías basadas en venta o en uso que se promete a cambio de una licencia de propiedad intelectual. La determinación del precio de la transacción es el importe de la contraprestación a la que una entidad espera tener derecho a cambio de transferir los bienes o servicios comprometidos con el cliente, incluyendo los importes recaudados en nombre de terceros, como por ejemplo algunos impuestos sobre las ventas. La contraprestación que se compromete en un contrato con un cliente puede incluir importes fijos, importes variables o ambos. En la contraprestación variable, el importe de la contraprestación puede variar debido a descuentos, devoluciones, reembolsos, créditos, reducciones de precio, incentivos, prima de desempeño, penalizaciones u otros elementos similares. Pasivos por reembolso. Se mide al importe de la contraprestación recibida o por recibir a la cual la entidad no espera tener derecho. En la nueva evaluación de la contraprestación variable, una entidad actualizará el precio de la contraprestación para presentar fielmente las circunstancias existentes al final del periodo de presentación. Existencia de un componente de financiación significativo en el contrato. Una entidad ajustará el importe comprometido de la contraprestación para dar cuenta de los efectos del valor temporal del dinero, es decir, si proporciona a la entidad un beneficio significativo de financiación de las transacciones de bienes o servicios. Contraprestación distinta al efectivo. La norma nos habla que la entidad medirá la contraprestación al valor razonable. Si la entidad no puede estimar de forma razonable la contraprestación, la entidad medirá dicha contraprestación de forma directa por referencia al precio de venta independiente de los bienes o servicios comprometidos. Si el cliente considera bienes o servicios para facilitar a una entidad el cumplimiento del contrato, éste evaluará si obtiene el control de dichos bienes o servicios aportados. Contraprestación pagadera a un cliente. La contraprestación pagadera al cliente incluye importes de efectivo que una entidad paga o espera pagar al cliente. Si la contraprestación pagadera al cliente es un pago por un bien o servicio distinto procedente del cliente, entonces una entidad contabilizará la compra del bien o servicio de la misma forma que contabiliza otras compras procedentes de proveedores. Por consiguiente, si la contraprestación pagadera al cliente se contabiliza como una reducción de precio de la transacción, una entidad reconocerá la reducción de los ingresos de actividades ordinarias. Asignación del precio de la transacción a las obligaciones de desempeño.
El objetivo cuando se asigna el precio de la transacción es que una entidad distribuye el precio de la transacción a cada obligación de desempeño por un importe que represente la parte de la contraprestación. Para cumplir el objetivo de la asignación, una entidad distribuirá el precio de la transacción a cada obligación de desempeño identificada en el contrato basándose en el precio relativo de venta independiente. Asignación basada en precios de ventas independientes. Una entidad determinará al comienzo del contrato el precio de venta independiente del bien o servicio que subyace en cada obligación de desempeño del contrato y asignará el precio de la transacción en proporción a dichos precios de venta independientes. El precio de venta independiente es el precio al que una entidad vendería un bien o servicio comprometido de forma separada a un cliente. Si un precio de venta independiente no es directamente observable, una entidad lo estimará por el importe que resultaría de la distribución del precio de la transacción. Asignación de un descuento. Un cliente recibe un descuento por comprar un grupo de bienes o servicios si la suma de los precios de venta independientes de dichos bienes o servicios comprometidos en el contrato supera la contraprestación acordada. Si un descuento se asigna en su totalidad a una o más obligaciones de desempeño del contrato, de acuerdo con el párrafo 82, una entidad distribuirá el descuento antes de utilizar el enfoque residual para estimar el precio de venta independiente de un bien o servicio. Asignación de la contraprestación variable. Esta se compromete a contrato de forma específica o total, es decir, una o más, pero no todas las obligaciones de desempeño del contrato. Una o más, pero no todos los bienes de servicios distintos que forman parte de una obligación de desempeño único. Cambios en el precio de la transacción. Después del contrato, el precio puede variar por varias razones, entre las cuales podemos mencionar por la resolución de sucesos inciertos, por sucesos que modifican el importe de la contraprestación de la entidad y espera tener derechos de los cambios de bienes y servicios. Costos del contrato, incrementos de los costos por la obtención de un contrato. Una entidad reconocerá como un activo los costos incrementales, estos si la entidad espera recuperar dichos costos en un futuro. Los costos incrementales de obtener un contrato son los costos que se incurren una entidad para obtener un contrato con un cliente. Una entidad deberá de reconocer o puede reconocer estos costos incrementales al obtener un contrato como un gasto, si el periodo de amortización del activo es de un año o menos. Costos de incumplir un contrato. Una entidad deberá de reconocer un activo por los costos incurridos para cumplir un contrato que cumpla con los siguientes criterios. Los costos generan y mejoran los recursos de la entidad, satisfacen las obligaciones de desempeño en el futuro y se espera que sean recuperados los fondos. Amortización de deterioro del valor. Una entidad deberá de actualizar la amortización para reflejar cambios significativos y estos se contabilizarán como un cambio en una estimación contable. Una entidad reconocerá el deterioro de valor en el resultado del periodo. La entidad reconocerá el deterioro de valor cuando las condiciones del deterioro dejen de existir o hayan mejorado. Presentación. Una entidad que haya cumplido una de las partes de un contrato presentará en el estado de situación financiera. La entidad presentará el contrato en el estado de situación financiera como un activo del contrato o un pasivo del contrato, dependiendo de la relación del desempeño de la entidad y del pago del cliente. Continuando con la presentación, tenemos la información a revelar. La norma nos indica de que la entidad debe revelar información suficiente y necesaria para la comprensión de los usuarios sobre la naturaleza, el importe, el calendario e incertidumbres
derivadas de los ingresos ordinarios por contratos con clientes. Entonces también nos indica que se debe revelar dentro de esta información los contratos que se tienen vigentes y que caducaron con clientes, los juicios significativos que se tomaron en consideración para la aplicación de la norma y los activos que se reconocen por los costos para obtener o cumplir un contrato con el cliente. Así también, la norma nos indica de que la entidad es la que decide el nivel de detalle que se necesita para el cumplimiento de la norma. Es decir, a qué nivel de detalle presenta la información para que los usuarios puedan comprenderla. Y así también nos indica que la entidad no necesita revelar información de acuerdo con la NIF 15 en el caso que ha presentado información de esta naturaleza por el cumplimiento de otra norma. En el apartado de la información a revelar nos dice los contratos con los clientes. Dice que se deben de revelar los importes sobre los contratos con clientes y tenemos dos criterios a revelar. La información de los ingresos de actividades ordinarias que las entidades deben revelar por separado de otras fuentes de ingresos. Es decir, que dentro de en el estado de resultados, cuando se revelan los ingresos, ¿verdad? Debe revelar como que los ingresos provenientes de los contratos con clientes separados de otras fuentes de ingresos. Así también las pérdidas por el deterioro del valor de reconocimiento de cuentas por cobrar o activos derivados del contrato. En esto pues tenemos que tomar en consideración si tenemos transacciones en moneda extranjera, ¿verdad? Que sabemos que vamos a tener fluctuaciones, entonces si hay una baja o una pérdida por esta fluctuación en la cuenta por cobrar, pues hay que registrarla y posterior hay que revelarla, hay que indicar cuánto ha sido esta pérdida por este efecto. Continuando, pues la norma nos indica que tenemos desagregación de los ingresos. Esto quiere decir que la entidad debe categorizar por naturaleza, importe, calendario e incertidumbre de los ingresos de actividades ordinarias. Esto se encuentra más a detalle en la guía de aplicación, en los párrafos de 87 al 89. Posterior vamos a tener los ejemplos que nos da la norma de las categorías, ¿verdad? Nos indica que tenemos estas, no son como que obligatoriamente estas categorías, pero nos dan estos ejemplos de bien o servicio, de geográfica, tipo de cliente que puede ser privado o del Estado, tipo de contrato con precio fijo, con precio variable, la duración de contratos, es a corto o a largo plazo. Y así sucesivamente a criterio de la entidad, las categorías que va a utilizar para una mejor comprensión de la clientes. Y por último tenemos la información a revelar, nos indica los saldos del contrato. Eso nos indica los saldos iniciales y los saldos al final del periodo del contrato, ya sea por cosas que cobran, por saldos iniciales y saldos finales de las mercaderías o los servicios prestados y por prestar. Los saldos de los ingresos que se reconocieron, ¿verdad? O sea, aquí tenemos ingresos, pues aquí los podemos esos saldos, que es lo que se aplica en el periodo y que es lo que queda para periodos posteriores. La norma tenemos que revelar el desempeño que la entidad tiene con los contratos clientes. El cumplimiento, ¿verdad? Que tan seguidos se cumplen las políticas contractuales con los clientes, los términos de pago, ¿verdad? O sea, cumplimos con el si los pagos que no nos hacen, los hacen en tiempo y de buena calidad. La naturaleza de los bienes y servicios que se van a entregar o prestar no pasa al precio de la transacción,
Esta parte es como que el precio de la transacción, ¿verdad? Comunicamos si la transacción va a ser por un precio fijo, es revisar y revelar de que las transacciones están realizando de acuerdo a los precios que se están aplicando en el contrato, ya sean fijos, ya sean variables, o los criterios o las políticas que tiene la empresa con el cliente sobre este tema. Siguiendo con la exposición, tenemos el caso práctico de la NIF 15 acerca de una compañía de teléfonos em, con un cliente que firma un contrato por una tarifa de 50 quetzales al mes durante 20 meses. El precio de venta del equipo celular es de 500 quetzales y no hay probabilidad de devolución del equipo. El valor del equipo es de 300 quetzales. El contrato tiene dos obligaciones de desempeño: el celular, cuya propiedad se transfiere al momento de la firma del contrato, y el servicio de comunicación que se presenta durante 20 meses. Vamos a hacer el reconocimiento de acuerdo a la NIF 15. El paso 1 es la identificación de los contratos, es que se nombró arriba. El paso 2, la identificación de las obligaciones de desempeño. El paso 3, determinar el precio de la transacción. El paso 4, asignar el precio de la transacción de las obligaciones de desempeño. Y el paso 5, el reconocimiento de ingresos cuando la entidad satisface la obligación de desempeño. Dentro del tratamiento contable, pues vamos a determinar las obligaciones de desempeño, que en este caso serían dos: el celular y la prestación del servicio. Acá en la parte de abajo tenemos un cuadro para la asignación del precio de la obligación. Tenemos que el teléfono tiene un costo, como ya lo decíamos, de 500 quetzales. El total del servicio es de 1000 quetzales para hacer un total de 1500. Para esto necesitamos prorratear la cuota, ¿verdad? Y asignar porcentajes. Por lo que vamos a tomar los 1500 dividido 500, eso nos va a dar un 33.33%. Y para prorratear el servicio son los 1500 dividido 1000, y esto nos va a dar 66.67%. Esto es el total de las cuotas más el costo del celular, que serían 1020 quetzales. Entonces, estos 1020, pues los vamos a tomar y vamos a multiplicarlos por el 33%. De igual forma, los 1020 por el 67%. Vamos a tener que el ingreso del celular es de 340 y el servicio, como son 50 cuotas durante 20 meses, son 50 quetzales a cobrar durante 20 meses. Acá pues vamos a tomar siempre los 50 por el 33%, que va a ser igual a 16.67, y los 50 dividido por el 66.67%. Para el registro tendríamos estas partidas, ¿verdad? La partida número 1, el ingreso a caja de los 20 quetzales del equipo, las cuentas por cobrar, que son los 320 del equipo, y para un total de venta de 340. Acá vamos a hacer el registro del equipo, que como bien lo decíamos, tiene un costo de 300 quetzales. Y la tercera partida, que es una partida recurrente durante los 20 meses siguientes, ¿verdad? Son los 50 quetzales y la distribución de la venta del equipo y la cuota perdón, la venta del equipo y la cuota del servicio. Y con esto pues tendríamos el caso práctico de la NIF 15. Gracias.